Pero bueno, rogamos al Señor que nos esté hablando, tanto a mí en primer lugar, como a cada una de las hermanas que están aquí y las que están conectadas, y que si el Señor lo permite y se puede pasar por YouTube también, recordemos de orar que el Señor siga obrando en los mensajes que se suben, ¿no? Porque su palabra se extiende de una o de otra manera. Mientras que Sally puede compartir, Ay, ¿me pegaron el púlpito? No, digo, me pegaron el púlpito. Yo me voy a mover un poquito así para poder ver la pantalla. Así, más o menos nos vamos guiando. Creo que se debe escuchar bien. Vamos a tener una palabra de oración, un momento más, y comenzamos con la palabra, ¿sí? Oremos. Señor y Padre Santo, venimos ante tu presencia, agradecidos por esta oportunidad, agradecidos porque una vez más, Señor, es tu misericordia y amor los que nos traen aquí, Señor, y nos permites escuchar tu voz nuevamente. Gracias por tu palabra, la cual nos enseña, nos guía, nos conforta cada día, Señor, nos muestra el camino a seguir. Bendice esta reunión, Señor, ayúdanos, Señor, guárdanos. Y te pedimos tu bendición en las hermanas que están conectadas también para que Internet pueda andar bien y puedan escuchar tu palabra. Señor, te rogamos por las enfermas como se han pedido y por aquellas que estén, Señor, en sufrimiento, que tú estés acompañando y guiando a cada uno. Todo lo dejamos en tus manos, pidiendo tu guía y tu dirección. En tu santo nombre, amén. Bien, a mí me tocó Jehová Shalom, ¿no? Jehová es paz, como dice el título. Y escuchamos en la oración que dijo Mimi, el mundo necesita paz, ¿no? Y estamos en un momento donde en este mundo hay guerra, ¿no? En este mundo hay guerra, pero no solamente la guerra que vemos en Ucrania. Hay guerra dentro del hogar, hay guerra en la sociedad, ¿no? Entre las personas. No estamos en paz. Y esto trae conflictos, trae problemas, ¿no? Y decía, Señor, primero me costó encontrar la paz para poder entregar el mensaje, ¿no? Hace tiempo que venía meditando y te decía, Señor, ¿por qué no encuentro el camino? Ayúdame, guíame, qué es lo que tengo que entender, conocer, ¿no? Porque primero yo debía entender. Y el Señor me llevó a Jueces, donde encontramos este nombre de Dios, donde nos encontramos con Gedeón. Y vamos a leer solamente 2 versículos. En Jueces 6, versículo 23 y 24. Vamos a hacer un poquito de historia, porque aquí se menciona un personaje que es Gedeón, ¿no? Pero yo quiero que leamos estos 2 versículos, y estos 2 versículos, más que nada el 23, van a ser el puntal de este mensaje, ¿no? Lo tenemos acá atrás, el versículo 23, el cual es el que Jehová le dijo a Gedeón, ¿no? Y el versículo 23 dice así: Jehová le dijo, ¿a quién? A Gedeón, paz a ti. Y luego le dice, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Gedeón se encontraba en un momento de paz total. Él era parte del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba en una paz completa en ese momento, en esos tiempos. ¿Es así? No. Estaban agobiados, hostigados, estaban siendo consumidos, arrasados. Habían tenido que dejar sus hogares el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Madián había venido sobre ellos. Y dice que cada vez que ellos tenían cosecha, ellos venían y arrasaban con todo. Cada vez que tenían alimento, los madianitas venían y les sacaban todos. Y el pueblo de Israel estaba en gran agobio, ¿no? A causa de sus enemigos. Y Gedeón, este hombre, este joven, se encuentra en este lugar. Y dice que el Señor se hace presente a Gedeón, a quien va a convocar para que libre al pueblo de Israel.
Pero primero el Señor tenía que tener un encuentro con Gedeón. ¿Y cómo lo encuentra Gedeón? Lo encuentra bajo una encina, dice, estaba aventando trigo en un lagar. ¿El lagar se usaba para aventar el trigo? No. ¿El lagar para qué era? Para pisar la uva. El trigo dice que se aventaba generalmente en un molino y en lo posible en una colina donde corriera viento y pudiera limpiarse. Pero si él se subía a la colina a aventar el trigo, ¿quiénes iban a venir? Sus enemigos. Entonces Gedeón tenía que estar medio escondido para poder conseguir un poco de alimento para su familia. Y aquí se presenta el Señor, ¿no? Y empieza a tener un diálogo con Gedeón, ¿no? Y Gedeón le hace un montón de cuestionamientos y le dice, ¿pero dónde está el Dios de nuestro pueblo, el que lo salvó de Egipto, el que con mano fuerte lo llevó a través del desierto y lo libró? Y Gedeón empieza a hacer un montón de cuestionamientos a Dios, ¿no? Y Dios le dice, yo voy a estar con vos y vos vas a librar al pueblo de Israel. Pero Gedeón sigue luchando, ¿no? Y en esa lucha, Jehová le dice que él va a ser el que lo va a guiar a librar al pueblo de Israel. Entonces Gedeón trae una ofrenda, ¿no? Y le dice, si realmente tú eres Jehová, el cual va a estar conmigo, yo voy a ofrecerte esta ofrenda. Y entonces cuando Gedeón ve que realmente Jehová era el que se había hecho presente, dijo, sobre llovido mojado, ahora voy a morir. Porque el Señor le había dicho a Moisés, ninguno que vea mi rostro vivirá. Y dice, todavía encima que estoy asediado por mis enemigos, ahora ya, listo, llegó la muerte. Y entonces ahí viene la frase del Señor, en esta vida turbada, llena de tormentos, de pruebas, asediada por los enemigos y todavía encima ahora con peligro de morir. ¿Y qué le dice el Señor? Una frase espectacular que yo digo, la voy a copiar en algún lugar de mi casa para que se me haga presente en los momentos de turbulencia que llegan a mi vida y me sacan la calma y me quitan la paz. Jehová le dijo, paz a ti. Gedeón, paz a ti. No tengas temor. Y entonces yo pensaba, pasamos a la otra pantalla, la siguiente, y me hacía esta pregunta. ¿Qué temores me quitan la paz? Y deben haber infinidad de temores. Pero yo anoté algunos y vamos a compartir unos textos que el Señor me dice sobre esos temores. Y por ejemplo, uno de los temores que puede quitarme la paz es al pasar necesidad. La situación económica está tensa, es tema de todos los días. La plata no alcanza, la gente está pasando necesidad. La situación ya no da para más. Pero vamos a Mateo 6, versículo 25. Y el otro día íbamos de viaje con mi esposo y observaba en el campo, iba un tractor sembrando, ¿no? Y me encantó ver la imagen. Y había cantidad de pájaros. Y le dije a Roberto, mira las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ¿no? Y le digo, ¿cuánto nos falta a nosotros de volver a esto, no? Y en Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis, no pierdan la paz. Dice, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de vestir, de beber, perdón, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, las florcitas, esas preciosas que vemos cuando salimos. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice los gentiles. Se refieren a aquellos que no conocen al Señor. Y yo digo, ¿cuántas veces me encuentro en el día a la misma altura que aquellos que no conocen al Señor? Quejándome, hablando de que las cosas no alcanzan, de que no sé cómo vamos a seguir, y el Señor dice, mirá las aves, mirá las aves, mirá las flores. Nunca les faltó alimento. ¿Quién las alimenta? Nuestro Padre Celestial. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? La necesidad que puede venir te quita la paz. Mira las aves, mira las flores del campo. El Señor de una u otra manera va a proveer. Y siempre va a existir esa mano de provisión. El Señor es maravilloso. No sé cómo hace, pero siempre provee. Que no nos quite la paz, la necesidad. Pero después la enfermedad. Esta semana pasada iba y me hacía análisis de rutina, ¿no? Y estudios que nos tenemos que hacer. Y bueno, íbamos confiados porque me siento bien. Gracias a Dios no tengo ningún dolor. Pero ¿qué pasa si de golpe en un estudio, tac, la noticia que nunca queremos escuchar? Y ahí se viene abajo la Cecilia que estaba contenta, feliz y alegre, que iba por la vida llena de salud. ¿Por qué? Porque ya hay una enfermedad que yo no sé cómo va a seguir o qué resultado va a tener. Y ya empieza mi mente, ya empieza mi cuerpo, ya empieza mi carácter a ser influenciado por esa falta de paz. Y en el Salmo 103, versículo 3 y 4, dice así, algo que a veces es difícil, ¿no? En medio de la enfermedad, en medio del quebranto, en medio del dolor, es difícil lo que dice al principio del Salmo, que dice, bendice alma mía Jehová. Y a veces no es fácil decir gracias Señor por la enfermedad que me toca, porque no es fácil. Porque aquellos que llevan una enfermedad solamente saben lo que padecen. Pero el salmista nos dice, bendice alma mía Jehová, porque dice en el Salmo, en el versículo 3, Él es quien perdona tus iniquidades y que sana todas tus dolencias. Él sabe hasta dónde te duele. Y quizás no dará la sanidad total, pero que nos dé la fortaleza para sobrellevarlo. Él sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pensemos en esto. La enfermedad de un momento a otro puede venir, el dolor puede venir, pero que eso no nos quite la paz que solamente el Señor nos puede dar y que nos sostenga a poder sobrellevarlo, ¿no? Y aunque venga el momento de tormento, porque la vamos a pasar, el momento de decir, ¿por qué Señor a mí? ¿Por qué me tocó a mí esto? Pero que el Señor pueda traer a mi mente, Él es el que sana todas tus dolencias y Él es el que sabe por qué lo permite. Él es el que te va a sostener hasta el final. Y aún, como el otro punto, si llegara la muerte, ¿cómo me voy a enfrentar a ella? ¿Voy a estar desesperado o voy a poder estar en paz? Y en Romanos 14:8 dice, Romanos 14, versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Maravilloso versículo, ¿no? ¿Qué nos va a separar? ¿La muerte? No, porque nosotros ya tenemos la seguridad
de que ya estemos en esta tierra, vamos a estar sostenidos por Él. Pero si nos toca pasar el umbral de la muerte, Él es el que nos va a recibir, ¿no? Y ahí es, descansa en paz. ¿Todos descansamos en paz? ¿Todos los que morimos descansamos en paz? A veces vemos que descanses en paz. ¿Todos descansamos en paz? No. Debemos ser conscientes como hijos de Dios que aquellos que no han llegado a conocer al Señor no descansan en paz. Ojalá que esto nos lleve a cada día a esforzarnos más y hablarle a aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Después podemos tenerle también temor o nos puede quitar la paz el fracaso, el miedo a no llegar, ¿no? Y a veces el versículo que yo puse es Santiago 1, 5 y 6, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. ¿Solamente es necesario pedir sabiduría sobre la capacidad para entender la palabra? Si tengo un trabajo, ¿puedo pedir sabiduría para hacerlo bien? Sí. Si tengo que llevar adelante mi hogar, pedirle sabiduría al Señor para poder hacerlo bien. Sí. Si, no sé, tengo que ayudar a alguien, pedirle al Señor la capacidad, la sabiduría para saber cómo hacerlo, ¿no? Que no tengamos miedo a cómo voy a llevar adelante un proyecto, porque el Señor es el que me va a dar la sabiduría y la capacidad para poder hacerlo. Que no me quite la paz, ¿no? Que no me quite la tranquilidad, que no traiga temor a mi vida, que no me haga estar turbada. Y uno de los últimos que puse yo es el conflicto. Y en Colosenses 3:12 yo pensaba conflictos, ¿cuántos conflictos, no? Conflictos a veces en el hogar, conflictos quizás en el trabajo, conflictos entre hermanos, conflictos, ¿no? Y dice en Colosenses 3:12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos. Qué difícil, ¿no? A veces se me hace soportar. Y a mí me pasa. A veces digo, no, Señor, ya. Bueno, 1, 2, 3, 70 veces 7, me dice el Señor, ¿no? Y es difícil soportar a veces, pero el Señor me lo pide. Y de la manera que yo evito el conflicto es soportando, sobrellevando. Y luego sigue, dice perdonándoos. Y en el versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. De esa manera, la paz del Señor va a poder gobernar mi vida, mi corazón. Pero me encantó cuando estaba meditando sobre este mensaje, digo, ¿alguno ejemplo en la Biblia de alguien o de algunas personas que se hayan encontrado en medio de un conflicto? Y me llevó esto del Señor a pensar en Marcos 4:39, ¿no? Y yo pienso que muchas ya les lleva a la mente cuál es el pasaje que encontramos acá, en Marcos 4:38. Y en mi Biblia como título dice, Jesús calma la tempestad. Y dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en las barcas, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo,
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y este versículo venía a mi mente cuando estaba preparando el mensaje y a veces uno dice, no, Señor, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Y el Señor dice, sí vas a poder. Y estábamos ahí en el conflicto, ¿no? Y digo, Señor, ¿realmente es lo que tú quieres de mi parte? Ayúdame, ayúdame a salir adelante. Y entonces el Señor me dice, me llevó a pensar, cuando dice, calla, enmudece, listo, ya, silencio, silencio, que ya esta tormenta pare. Pero pensemos en los discípulos. Varios de los discípulos, ¿qué eran? ¿Cuál era su oficio de varios de los discípulos? Pescadores. ¿Y el pescador dónde se encuentra? En el mar. ¿Los discípulos conocían o no conocían el mar? Sí. ¿Habrán estado en tormenta o siempre habrán salido en calma? No. Había un programa que a Roberto le gustaba ver que iban a cazar, pescar como unos bichos así feos en el mar. Y a veces se levantaba tempestad, ¿no? Y a mí me daba una impresión, porque yo le digo a Roberto, no, por favor, pero terrible, ¿no? Y ellos luchaban ahí, ¿no? Hasta que lograban que el barco saliera a flote. Los discípulos estaban así con las tormentas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que esta tempestad los superó? Si esto era diario ellos salían al mar, era su oficio. Es como si dijéramos, no sé, cada uno, Gigi con los números. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salen las cuentas? Pero sí es lo que haces todos los días. Es lo cotidiano. La cocina. Me falló la receta. ¿Qué pasó? Los discípulos eran pescadores, lo hacían a diario. Pero se encontraron una tormenta que los estaba superando. Y leía un comentario y me encantó el ejemplo. Porque el Señor sabía o no sabía que iba a venir la tormenta. El Señor sabía. Pero igual los metió, le dijo, vamos a ir al otro lado. Los metió en la tormenta. El Señor había estado haciendo milagros, había estado hablando de la semilla de mostaza, había estado hablando en parábolas. Y dice, bueno, ahora vamos a salir al mar y vamos a enfrentar la tormenta. Y me gustó esta reflexión. Muchas veces necesitamos poner en acción lo que tenemos como teoría. Porque a veces tenemos teoría, pero cuando tenemos que ir a la práctica, nos cuesta, ¿o no? ¿Por qué? Porque yo después de este mensaje sé que la lucha va a venir. ¿Y cómo lo voy a poner en práctica? ¿La paz va a estar en mí o se va a ir? Porque pasa así, ¿o no? Después que terminamos de dar muchas veces un mensaje o de escuchar un mensaje, viene la lucha. Y el Señor muchas veces permite la tormenta en nuestras vidas, como lo permitió en los discípulos, para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. A ver si realmente la teoría se hace efectiva en nuestras vidas. O es solamente mero saber, ¿no? Y cuando nos toca llevarlo a la práctica, no lo queremos hacer, ¿no? Y entonces dice que los discípulos estaban ahí luchando, pero hay alguien que estaba en paz, que estaba durmiendo, y es el Señor Jesús. Dice que el Señor estaba cansado, porque había estado sanando enfermos, y ahí muestra su humanidad, ¿no? Y él se acostó a dormir. Pero en medio de la tormenta él podía dormir. ¿Por qué podía dormir? Porque sabía quién estaba al cuidado, que era su Padre Celestial. Y muchas veces nos pasa que en medio de la tormenta perdemos la calma. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de quién estamos al cuidado, ¿no? Y a todos nos pasa, porque somos humanos. Y muchas veces decimos como los discípulos, Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué, Señor? Y muchas veces le decimos, Señor, no, no estás teniendo cuidado de mí. Si no, no me permitirías esta tormenta. Y el Señor quería que ellos aprendieran a través de la tormenta. Y ojalá que cada tormenta que venga a nuestra vida
nos saquen más fuertes de ella. Y que en cada tormenta aprendamos lo que el Señor nos quiere decir. Y que la calma, la paz que solamente Él puede dar, venga a nosotros lo suficiente como para sacar esa lección. Y dice que le dice, no tienes cuidado de nosotros, cuidado que perecemos. Y entonces el Señor se levantó con ese poder que solamente Él tiene y le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Y ojalá que muchas veces en mi vida el Señor diga a la tormenta, calla, enmudece. Y después dice, y se hizo gran bonanza. ¿Y vieron cuando hubo un día de viento y tormenta y tierra y después de pronto queda, ¿vieron lo que queda? Y yo digo, eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Estamos con esa tormenta, ese torbellino, y de pronto, cuando le entregamos al Señor todo, esa calma, esa paz, ¿no? Y entonces el Señor le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que estás agobiado? ¿Qué te pasa que tenés temor? Que las tormentas de la vida te están superando. ¿No tienes fe? ¿Y cuántas veces tenemos que meterle vitamina a nuestra fe, no? Porque es la que nos va a ayudar a creer que el Dios de paz se va a hacer presente en mi vida y va a poder traer la calma, ¿no? Y entonces volvió la calma a la vida de los discípulos. Pero quiero volver a Gedeón, y Gedeón también estaba en una tormenta. Enemigos por doquier, falta de alimento. Quizás él tenía su familia y ver sufrir, tener que ir a vivir a cuevas, a lugares que no eran su hogar. Estaba en medio de una tormenta. Y el Señor se hace presente y le dice, no, todavía no pasamos al otro. Le dice, paz, le dice a ti, no tengas temor. Y Gedeón debe haber entendido esa presencia del Señor en su vida y debe haber sentido esa paz. La tormenta iba a seguir, porque si seguimos con la vida de Gedeón, sí que siguió. Pero él ya no fue el mismo Gedeón. ¿Por qué? Porque el Señor se hizo presente en su vida, trayendo paz en medio de todo este dolor, de toda esta decepción, de todo lo que él se preguntaba, y fortaleciendo su vida para poder seguir adelante. Y ahí nomás, en el versículo que sigue, en el 24, dice que Gedeón edificó. ¿Qué edificó? Un altar. ¿Cómo está el altar de mi vida? Tenemos el altar, en la antigüedad era el símbolo donde el pueblo de Dios adoraba a Dios, ya sea para adorarlo o para ofrecer ofrendas o sacrificios a Él, en muestra de la comunión con Dios, ¿no? Y dice que Gedeón edificó un altar. Y yo me preguntaba, ¿cómo estará, Señor, el altar de mi vida? Y eso me llevó a Éxodo, al altar de bronce, ¿no? Que el Señor le dijo a Moisés que debía construir para el tabernáculo. En Éxodo 27:1, el Señor le dice cómo debía ser ese altar, ¿no? No vamos a leer todo el pasaje, sino que dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. El altar de bronce que estaba frente, apenas entraban pasando al tabernáculo, estaba frente al tabernáculo del santuario, ¿no? Y dicen que era uno de los objetos más grandes, o sea que era visible. Cualquiera que entraba, pasaba la parte de las paredes lo que rodaba el tabernáculo, no me sale ahora el nombre, como si dijéramos el tapial, ¿no? Entraba y lo primero que podía ver era el altar, ¿no? De bronce, a donde se hacían los sacrificios. Y algo importante en el altar, cuando Yushi me hizo este hermoso dibujo, me dijo, ¿te hago un altar con fuego o sin fuego?
Y le digo, con fuego, por favor. Porque el Señor le dijo a Moisés en Levíticos 6:13 que algo tenía que estar siempre en el altar encendido. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y este fuego es figura en mi altar ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos conocido al Señor, el Espíritu Santo entra a morar en mí. Y Él no se va nunca más. En la antigüedad, el Espíritu venía y luego se iba. En los que hemos conocido al Señor, el Espíritu Santo hace morada continua. Pero el Espíritu Santo puede estar ardiendo en el altar de mi vida o puede estar apagado. ¿Por qué? Porque yo lo estoy acallando. Porque no estoy haciendo caso a lo que el Espíritu me guía. Porque si Él me dice para acá, yo estoy yendo para allá. O estoy llevando una vida que no agrada. Y el Espíritu se encuentra apagado. Y el Señor le dijo, en el altar nunca se debe apagar el fuego. Cuidemos al Espíritu Santo, que en 1 Corintios 3:16, les voy a hacer ir y venir en la Biblia, pero lo más importante es que la palabra del Señor nos hable. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué pregunta? Y en el 6:16 dice, ¿o no sabéis no, perdón, lo he anotado mal. 1 Corintios les dije. Bien, gracias, Yuji. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Y en 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu, con mayúscula, ¿no? Tengamos cuidado que mi altar esté edificado, pero que el fuego de mi altar, que es el Espíritu, esté encendido. Y no que se encuentre apagado por el tipo de vida que estoy llevando. Y otra cosa que pidió el Señor que se hiciera en este altar es que hubieran ofrendas por la mañana y por la tarde. Y yo digo, el Señor desea esa comunión, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, ya leí en la mañana, oré y ya, listo. El día necesito activarme, tengo un montón de cosas. A veces se me pasa todo el día y no vuelvo a tener esa comunión con el Señor. El Señor pedía sacrificios por la mañana, pero también por la tarde. Es bueno que realmente mantengamos esa comunión con el Señor. A veces no es fácil, porque a todos nos pasa. A veces se me pasó todo el día y no oré, todo el día y no leí. Y mi altar empieza a estar frío. ¿Por qué? Porque el sacrificio que el Señor me pide no está en Él. Y mi vida se empieza a hacer notable, porque eso me llamó la atención. El altar era visible. Cualquiera que entraba hacia el tabernáculo lo podía ver. Es visible que el altar de mi vida, la comunión con Dios, está como tiene que ser. Y hay 5 tipos de ofrendas que el Señor le manda al pueblo de Israel cuando empieza el libro de Levítico. Pero yo tomé las 3 primeras, ¿no? Y no las vamos a leer literal porque por ahí es un poco difícil de entender las palabras. Pero vamos a ir al libro de Levítico y ahí sí, vamos a pasar a la otra pantalla. Ya vamos a ir terminando. Y vamos a ver estos 3 tipos de ofrendas. Y yo digo, en mi altar sería bueno que estas ofrendas estén presentes.
La primera ofrenda, yo le puse, es una ofrenda que yo debo aceptar, porque es una ofrenda que en el pueblo de Israel se realizó hasta el día en que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz. Dice en Levíticos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Después está buenísimo seguir leyendo porque el Señor dice que estas ofrendas eran de olor grato en su presencia. Pero esta ofrenda se refiere a el Hijo de Dios, el único sin defecto que podía ser entregado por una humanidad pecadora. Dice que el Señor le dijo, van a entregar un animal de su ganado. Los que tenían un poco más podían entregar una vaca, un toro, lo que sea. El que tenía un poco menos una oveja, el que tenía menos iba disminuyendo la ofrenda. Pero dice, tiene que ser sin defecto. Y esto nos habla del sacrificio hecho por el Señor Jesús. Y yo puse un texto ahí que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Desde el día en que el Señor Jesús murió en la cruz, este sacrificio quedó sin efecto. Pero es efectivo para nosotros hoy el aceptar ese sacrificio hecho una vez y para siempre, de aquel que fue sin pecado, pero que por nosotros se hizo pecado. El que no tuvo culpa se hizo culpable por nosotros. Y yo pensaba, Señor, qué difícil es cuando te echan la culpa y vos no la tenés, ¿no? Y no nos gusta. Que a veces es de una sola persona. El Señor cargó la culpa de toda una humanidad, de años y años de pecado. Y lo hizo por amor al pecador, por amor a que la humanidad se salvara, acercándose a la cruz, aceptando ese sacrificio limpio, sin mancha, sin defecto, el cual subió como un olor agradable ante Dios. Y eso era lo que quería decir de este sacrificio. El sacrificio del holocausto, este primer sacrificio, se entregaba completamente a Dios. No quedaba nada sin ser entregado a Dios. Y ese sacrificio, ese animal que se entregaba, subía como olor grato. El Hijo de Dios fue entregado completamente en la cruz. Y en una parte dice que fue olor agradable al Padre, ¿no? Entonces, este sacrificio es el sacrificio que yo debo aceptar en mi vida. Y si hay alguien que no conoce al Señor, lo debe hacer para poder realmente conocer al Dios de paz. El segundo sacrificio es el que se ve en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón. Y habla de un sacrificio que se traía del fruto de la tierra. Dice que la ofrenda sería de flor de harina. En el primer versículo dice, sería de flor de harina sobre la cual echarían aceite y pondrían sobre ella incienso. Y la flor de harina se obtiene ¿de qué? De trigo, ¿no? De lo que ellos cultivaban, sembraban, cultivaban y luego tenían que hacer esta flor de harina. Pero dice que esta tenía que ser pura. ¿Por qué? Porque a veces machacaban el trigo, ¿no? Y sacaban una harina. Pero esa harina a veces tenía pajitas, tenía como el salvado, como decimos, ¿no? Que la harina de salvado no es lo mismo que la blanca que nosotros tenemos. Esta tenía que ser pura, limpia. Y entonces yo pensaba, cuando dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, oblación es acción de ofrecer algo a Dios. ¿Qué puedo ofrecerte yo, Señor? ¿Qué puedo ofrecerte?
Y dice en Hebreos, que es el versículo que puse ahí. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El servicio que yo pueda hacer para el Señor, sea mucho o sea pequeño, porque a veces muchos decimos, y no, pero yo no tengo nada para hacer. O yo, no sé, siempre hay algo que podemos hacer para el Señor. Siempre hay un servicio que podemos cumplir. ¿Los demás no nos van a ver? ¿Importa? No. Porque este sacrificio, el de la ofrenda de grano, era una parte para Dios y una parte para el sacerdote. Y la Biblia me dice que yo soy un sacerdote. El Señor me ha hecho sacerdote. Entonces este servicio va a agradar a Dios, pero va a ser también en beneficio de mí. ¿Por qué? Porque al servir al Señor, yo voy a sentirme bien. Los demás quizás no lo van a saber. Y a veces es importante eso. A veces es importante que no se sepa, porque el Señor lo sabe. Y la recompensa está allá. Y es la mejor. Porque es como dice la Biblia, aquello que hayamos recibido en la tierra, ya en el cielo no va a ser recompensado. Lo importante es lo que el Señor nos recompense allá. Entonces, esta ofrenda, esta segunda ofrenda, me habla de mi servicio, aquel fruto que puede dar un servicio que sea para el Señor olor grato. Y la tercera ofrenda que está en el capítulo 3 y también en el capítulo 7 lo podemos leer, es la ofrenda de paz. Y dice que la ofrenda de paz podía consistir en un animal o podía consistir también en harina, como en panes amasados, ¿no? Pero esta ofrenda de paz era una parte, la mejor parte, elevada al Señor. Una parte era para el sacerdote Aarón y a sus hijos, pero otra parte era para la persona que la hacía. Y esto me habla de comunión. Si mi comunión con el Señor está bien y estoy agradándole, no me va a ser difícil tener comunión con el Señor. Y eso se va a notar. Si mi comunión con el Señor, si mi parte más importante se la estoy dando a Él, en mi persona va a haber comunión y por lo tanto con los hermanos, con los que me rodean, voy a tener buena comunión. No es fácil, no es fácil. No somos todos iguales, todos tenemos diferencias, pero el Señor hace de lo imposible posible. Y entonces, cuando a veces me es difícil sobrellevar un hermano, pero si yo realmente estoy en comunión con el Señor, en su palabra y en oración, el Señor me va a ayudar. Y eso va a ser notable. Entonces, yo pensaba, estas tres ofrendas, una es aceptada, la otra, que no se ve la palabra arriba, es la que yo puedo ofrecer. Y la otra es la que puedo compartir, ¿no? Y yo decía y pensaba, este Dios de paz que tenemos, que se ha hecho presente un día en nuestras vidas, al cual hemos conocido, sigue siendo el mismo Dios del principio. Lo que pasa es que a veces los que empezamos a menguar somos nosotros, ¿no? Ojalá que esté presente hoy en nuestras vidas. Y si no está esa paz que el Señor me puede dar, que yo pueda meditar cómo está mi vida, cómo está mi comunión con el Señor, cómo está el altar. ¿El fuego está ardiendo? ¿O ya están quedando los carboncitos ahí, tengo que remover? Volvamos a la comunión con el Señor. Volvamos a edificar el altar, ese altar que Gedeón le puso Dios es paz. Y Gedeón después tuvo que seguir, tuvo que ir a destruir otro altar, ¿no? Un altar que estaba edificado a Baal, que era el gran problema del pueblo de Israel. Él tuvo que ir a destruir ese altar, pero ya iba acompañado del Dios de paz.
La guerra siguió, la lucha siguió, las pruebas siguieron, pero Gedeón no era el mismo, porque él conoció al Dios de paz. Y las tormentas no se van a ir, siempre van a estar. Y quizás nos pase como los discípulos, en lo que más conocemos, en lo que mejor manejamos, nos venga la tormenta. Y nos vamos a encontrar ahí luchando y batallando, hasta que reaccionemos y digamos, no, pero sí, el Señor también está en la barca conmigo. El Señor está ahí, nada más que muchas veces está esperando que lo llamemos, para que Él venga a nuestro encuentro, para que calme el mar, para que diga, calla, enmudece. Ojalá que el Señor nos bendiga, que realmente podamos salir edificados, ayudados, confortados. Muchas veces hay días que no son tan difíciles de llevar, ¿no? Pero que realmente venga esta frase a la mente, ¿no? Pasa a ti, no tengas temor, no tengas temor. Yo estoy contigo. El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes, no un día, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Yo llegaré al fin del mundo? No lo sé, pero el Señor me prometió que va a estar ahí. Lo que pasa es que muchas veces el que no está ahí al lado de él soy yo. Que el Señor nos bendiga, que realmente podamos fortalecernos, ayudarnos, consolarnos, contenernos unos a otros, pensar en esa ofrenda de paz, ¿no? Que no solamente era para Dios y para el sacerdote, sino para aquellos que están al lado, ¿no? Y que eso sea visible, que realmente si yo tengo la paz del Señor y comunión con el Señor, los demás lo puedan disfrutar conmigo. Que el Señor nos bendiga.